explosión acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club Nogales. Esta noche, el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez desde que se tenga conocimiento que un avión hace explosión a tan pocos minutos de 19 niños y 30 adultos muertos y más de un centenar de heridos dejó la explosión de un cilindro bomba lanzado por la guerrilla de las FARC. Las personas que resultaron heridas eran transeúntes. Sobre la explosión de un carro bomba en el occidente de Bogotá. Fueron víctimas de la explosión. Aquí muestra un niño, y así como este, fueron asesinados 44 niños. Y el resto fueron las mamás que estaban aquí con los niños refugiados aquí. Hola a todos. Quiero compartir con ustedes algo que me parece muy importante. Saber dónde estamos ubicados en el mundo. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Bogotá, Colombia. Soy un joven de 24 años, con muchas ganas de montar bicicleta. Sin embargo, a veces me detengo a pensar en la situación de mi país y en los impactos del conflicto armado aquí en Colombia. Me pregunto qué puedo hacer al respecto, especialmente cuando a veces apenas logro dormir con tanto trabajo y estudio. Estoy cursando filosofía y letras, y es precisamente por estos estudios que me surgen este tipo de reflexiones. Es un tema muy importante y complejo. No se puede resolver simplemente en una salida al centro de Bogotá. Si mal no recuerdo, hay varias áreas donde se podría actuar de alguna forma, como en algún proyecto educativo que trabaje de cerca con las comunidades afectadas, que son millones, directa o indirectamente. Quiero contribuir de manera positiva a este país, pero el problema es que no puedo dejar de trabajar, y menos de estudiar. Entonces, ¿qué hago? No me quiero quedar quieto. Pero al fin y al cabo, soy una persona que ve la violencia desde lejos, solo por las noticias, o mejor dicho, en otras palabras, son cosas que les pasan a otros. Estoy lejos de las zonas paramilitares, o guerrilleras, del desplazamiento, o de una violencia sistematizada. Fue ahora en la universidad que empecé a leer cosas puntuales sobre la violencia en Colombia, sobre relatos de desplazamiento, reclutamiento, masacres y hechos que ni la mente puede recordar ahora. O sobre cómo un país simplemente se adaptó a esa violencia, viendo los muertos como simples cifras y ya. He leído sobre el papel de las mujeres, la comunidad LGTBI, los niños, los campesinos, los ancianos, los animales y, por supuesto, los hombres también. Algunos enfrentan la situación con templanza, otros caen en depresiones severas o simplemente se vuelven más violentos, continuando así el ciclo. Recordemos algunas imágenes que vi, que me han marcado. Cuando tenía 7 o 8 años, pues ni siquiera conocía la palabra conflicto, porque este era un pueblo muy calmado. Luego a los 14 años fue más fuerte porque ya sí que me tocó también de vivir la violencia en carne propia, en una incursión de paramilitares acá en El Salado. No solamente asesinaron a muchas personas, sino que también torturaron y violaron a muchas mujeres, y que yo puedo decir que por desgracia me tocó vivirlo a mí. Fui víctima de violencia sexual. Las mujeres las tenían allá en la iglesia, en esa otra casa también, y acá estaban los hombres. A mí me tenían con mi mamá y el resto de mis hermanos allá en la iglesia. Uno de ellos me dijo de que tenía que acompañarlo a que le cocinara al ladito de la iglesia. Ya usó la fuerza, me sacó de ahí a la fuerza y me llevó hacia allá. Entonces no puedo decir que vi todo lo que pasó acá. Vi gran parte, vi asesinar a muchas personas acá, pero no te puedo decir que las vi asesinar a todas. Recuerdo solamente que la primera persona que abusó de mí, pues Medicina Legal es quien dice que fueron 4 los paramilitares que abusaron de mí. El resto no te puedo decir porque en realidad no me acuerdo. Aunque mis victimarios no me hayan pedido perdón, ni me interesa tampoco que ya lo hagan, yo lo he hecho. Yo perdono a mis victimarios, los perdoné de corazón, con el alma. Entonces por eso creo que hoy en día estoy tranquila. Yo creo en el proceso de paz. Es una oportunidad que a mí me parece que desperdiciarla sí que ha sido el peor error. La paz la hacemos cada uno desde nuestros corazones también, perdonándonos, creyendo en la reconciliación. A mí me quedaron muchas cicatrices, tanto físicas como espiritual,
Lo he superado porque sigo en esta lucha, sigo apoyando a las mujeres. Un día me atreví a alzar la voz porque acá se hablaba de carretera, de agua, de todo, pero no se hablaba de las necesidades que teníamos nosotras las mujeres, necesidades de hablar, necesidades de decir lo que teníamos acá atragantado. Entonces, donde nace la idea de hacer un grupo. Hacemos rifas, hacemos comida, hacemos miles de cosas para tener recursos, para no estar dependiendo de que todo solo tengamos que estar pidiendo al gobierno y así pues seguir apoyando a las mujeres. Ha cambiado la vida porque por lo menos estas mujeres en estas veredas donde no hay luz, donde viven en una situación un poco compleja, que se han atrevido a alzar la voz, que se han atrevido a salir, se han atrevido a unirse, a pesar de que existe mucho machismo. Por lo menos yo también siempre he dicho que yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber por qué a mí, por qué nos pasó tantas cosas y que por el momento no se ha cumplido, porque nadie me ha dicho nada. Pero yo sigo, con pie firme, sigo en la lucha, firme. He oído hablar de algunas organizaciones, como la Fundación para la Reconciliación y Educación para la Paz. También podría considerar iniciativas como enseñar a niños y jóvenes en zonas rurales. Entonces, ¿qué más podría hacer dentro del ámbito educativo? Desde que nació, yo le vi una diferencia. Uno lo bañaba y no era como otros niños que se ponen como armónicos y se les para el pipí. Él no era así. Le fui descubriendo al niño que le gustaba era jugar más con muñecas, pintarse, ponerse los zapatos míos, la ropa mía. Supuestamente asesinaron a mi hijo que porque era vendedor de droga y que porque trata de blanca. La verdad, eso no fue así. Como les dije yo en el 2014 que estuvimos frente a frente en la cuestión del perdón. Yo les dije que eso no había sido por eso, sino porque él era del gremio LGTBI. Por eso lo habían matado, porque era gay. Durante la búsqueda de mi hijo encontré muchos cuerpos. En la primera búsqueda, al día siguiente que se perdió, me fui hasta el caño de Sacamujeres. Había 2 muchachos boca abajo, tirados allá. Estaban muertos. Yo volteé, no pude ver. El compañero mío volteó un muchacho de esos y dijo, no es. Cuando fuimos a buscar al río con los pescadores, encontramos una pierna. Yo vine a entender de que era la pierna del hijo mío cuando llegué a la casa. Me puse a analizar y entendí que esa pierna era del hijo mío. No pude recuperar esa pierna. No porque el otro muchacho que iba con nosotros llegó, cogió la pierna y la tiró. Pues obvio que ya se desapareció entre el agua y todo eso. Quién sabe dónde quedó enredada, por allá en un chamisero. Siento que no puedo hacer nada, al final. No sé qué pasó en tantos años de guerra interna. Tendría que escuchar cada historia, ver cada película, leer cada libro de la Comisión de la Verdad. O, si somos positivos, es mejor hacer poco que no hacer nada. Podrías también promover la educación sobre la paz y la reconciliación. Tal vez organizar talleres o charlas que eduquen a otros jóvenes sobre la historia del conflicto y la importancia de la paz. ¿Qué más puedo considerar para hacer un impacto más amplio? ¿Será que alguien puede escucharme o leerme? Entonces, para nosotros es fundamental la caminata, salir a caminar, a leer y construir los espacios para poder hacer eso y las conexiones para poder gestar mayor impacto si se quiere. Esa es la manera como eso va a circular. Y la viva voz también, que la gente escuche que se está leyendo, que la gente, venimos de leer por allá adentro en el charco, en Tumaco, donde allá pues literalmente pues, solo hay grupos armados y otras cosas. Entonces todos esos retos son importantes. De hecho, yo me pongo a pensar de qué mejor forma puedo utilizar yo mi investidura como comisionado, sino yendo a instaurar la palabra en los sitios donde la muerte se ha instaurado y se sigue instaurando. ¿Cómo me gustaría involucrarme en proyectos de desarrollo comunitario o trabajar en justicia transicional, escucharlos para que se perdonen a sí mismos o que perdonen a los otros, o así no pase nada? Quiero investigar más sobre esto que les estoy contando en estas cámaras. Debe haber organizaciones que piensen lo que estoy pensando. Voy a buscarlos, a ver qué puedo hacer.
Aquí en Colombia estamos hablando de 6.402 asesinatos a personas inocentes. Que esa política de seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe gestó estos falsos positivos, porque él tenía que mostrarle algo al país. Y esos jóvenes con sueños, los sueños, terminaron en una fosa común. Colombia ha estado más de 50 años en conflicto, con grupos guerrilleros y la aparición de grupos paramilitares. Incluso, el mismo Estado colombiano ha sido un actor armado responsable de tanta violencia. Leyendo, he podido identificar que las causas de ese conflicto armado son las desigualdades sociales y económicas, la falta de presencia del Estado e ideologías políticas, religiosas y sociales. Debemos hacer un llamado a todos y todas, y no solo al gobierno de turno, que se debe continuar construyendo una Colombia más justa y equitativa, donde el conflicto armado sea una página del pasado, en donde todos cabemos. Ahora que llegue a casa, me pondré en esas. Quiero formarme en la paz, aunque no haya vivido directamente el conflicto. Esto es un proceso largo y muy desafiante. Lo importante es escuchar, intentar escuchar a todos, aunque esto signifique no estar de acuerdo. Pero cada pequeño paso cuenta. Cada video, libro, cuento, relato, música. Mantenernos informados y presentes creo que es el camino. Ser paciente y perseverante. Debemos creer que Colombia va por buen camino, aunque sea despacio, a gatas, pero va porque va. Muchas gracias por escucharme. Los dejo con un video de Eduardo Galeano sobre la verdad que me gusta mucho. El otro siempre tiene algo que decir, y más cuando no queremos más guerra. Que el que de veras enseña es el que aprende, como decía Paulo Freire con razón. Se educa aprendiendo. Entonces, a partir de la certeza de que el otro siempre tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Que todos tenemos algo que decir que vale la pena escuchar. Que yo no le voy a transmitir la verdad a nadie, porque la verdad no existe. La verdad es el resultado de una cantidad de verdades contradictorias entre sí, que son tan contradictorias como nosotros somos. Entonces, esas concepciones, ¿viste?, de redención por la educación, a mí siempre me producen un poquito de alergia. Digo, cuidado. Yo creo que en primer lugar hay que respetar a los demás y saber que esa frontera que separa a los civilizados de los bárbaros, a los cultos de los incultos, es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte.